anhelando su palabra. Gracias, hermano. ¿Se controla ahí, hermano? ¿Aquí? Anhelando su palabra. Fíjese que la palabra anhelar se refiere a desear algo profunda e intensamente. Y el apóstol Pedro está hablando acerca de cómo los bebés anhelan o desean intensamente la leche materna, porque como hablábamos la semana pasada también, esta leche materna que los bebés desean con ansias es la que les permite a ellos ir creciendo, ir desarrollándose también en sus primeros meses de infancia. Si no fuera por la leche materna, los bebés probablemente no tendrían todos los nutrientes que necesitan para poder crecer sanos y enfrentar ciertas situaciones difíciles en los primeros meses de vida, porque fíjese usted que, como también le mencionaba la semana pasada, esta leche materna es tan importante porque prepara el organismo para defenderse de las influencias de las bacterias y todas esas cosas que de repente vienen al pequeño, ¿no?, cuando está recién nacido, y que no hay otros alimentos que realmente puedan fortalecerlo. Por eso es que se han creado también algunos sustitutos de la leche materna hoy en día, ¿no?, que permiten que los bebés puedan recibir lo que sus madres por una u otra razón no pueden tener. Hay madres que de pronto no tienen leche y por ende no le pueden dar el alimento que necesitan los bebés. Entonces se ha generado toda una serie de productos para poder suplir estos alimentos. Sin embargo, nada puede sustituir realmente a la leche materna, porque es algo que Dios le ha dado a la madre para poder proveer a sus hijos. Y es tan poderosa que permite que los niños vayan generando anticuerpos, que vayamos generando anticuerpos también, defensas, para poder enfrentar las enfermedades que se vienen en esos tiempos que son tan difíciles. Iniciamos nuestro estudio de Primera de Pedro hace 2 domingos atrás, hablando acerca de 2 cosas. Primero hablamos acerca de la importancia de apartarnos, de ser apartados, ¿no? Recuerda que hablamos de ser santos, así como Dios es santo, y dijimos que la palabra santo significaba simplemente apartarse, pero en el contexto de la Biblia significa apartarse o consagrarse para Dios, como la decisión que muchos de nosotros tomamos un día, como la decisión que Eni tomó también este jueves de apartarse, de consagrarse y entregarse completamente al Señor, y como la decisión que algunos de ustedes que hoy día nos visitan o son nuestros invitados de hace algunas semanas atrás. Hoy en la mañana uno de nuestros invitados me decía con una cara sumamente contenta y alegre, ¿no?, ya empecé a estudiar la Biblia. Pues es increíble que alguien tome la decisión de empezar a estudiar la Biblia, porque la decisión de empezar a estudiar la Biblia, fíjese usted que es algo tan importante como decirle al mundo: ya no quiero más de ti, ahora quiero elegir a Dios. Eso es lo que hace una persona cuando decide estudiar la Biblia. No es simplemente que decide abrir la Biblia y empezar a leer este libro maravilloso como si fuera cualquier texto de autoconocimiento o autoayuda. No, cuando uno abre la Biblia, cuando uno decide voy a estudiar la Biblia, está diciéndole al Señor: Señor, yo quiero estar contigo, ya no quiero estar más con el mundo, se acabó la vida que yo tenía antes, ahora quiero una nueva vida. Y eso es empezar a estudiar la Biblia. No es solo llenarnos de conocimiento. Así que empezamos el estudio de Primera de Pedro hablando acerca de la santidad. Y dijimos también que todos éramos santos, ¿recuerdan? Todos somos santos, todos los cristianos somos santos. No necesitamos un atuendo especial, porque cuando nos revestimos de Cristo ya tenemos el atuendo especial. No es algo externo, es algo interno, que cada cristiano hoy en día tiene. Así que iniciamos hablando de apartarse. Pero la semana pasada también hablamos acerca de cómo hacer lo bueno cuando no queremos hacerlo, o cómo ser buenos cuando no queremos ser buenos, cuando nos enfrentamos en una fracción de segundo a una decisión que debemos tomar para hacer lo que le agrada a Dios. Una fracción de segundo. Esta semana mi esposa me ha estado recordando toda la semana: mi amor, es una fracción, una fracción lo que toma que decidas hacer lo correcto, porque a veces uno se enoja, ¿no? Usted sabe que el mundo anda ahí y tantas cosas que pasan, y el carácter batalla contra el carácter de Dios. Entonces ella me dice: mi amor, es solo una fracción. Después hablaba con un hermano en la semana, me decía: lo de la fracción me tocó. parece que realmente esta fracción de segundo es la que cambia nuestra vida, y es así. Hoy mismo, una fracción del tiempo que usted pase en la iglesia puede determinar el destino eterno de su alma. Una decisión tan simple como decirle a Dios: quiero estar contigo, ya no quiero estar con el mundo.
puede ser el inicio de una nueva vida eterna para usted y para mí. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, nos dice así la Escritura. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía y envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Bueno, si recordamos un poco todo lo que hemos leído hasta aquí, porque el capítulo 1 de Primera de Pedro está lleno de bendiciones. El apóstol Pedro empieza hablando en el capítulo 1 acerca de lo que hemos recibido en Cristo. Empieza hablando también acerca de nuestra fe y de lo importante y valiosa que es nuestra fe. Y cómo tenemos que cuidarla para estar bien delante de Dios también. Y sigue hablando acerca de lo que Dios desea de nosotros. Él desea que nos apartemos y que seamos su propiedad. Sigue hablando acerca de cómo podemos hacer las cosas correctas cuando no queremos hacerlas. Y ahora, lo primero que Pedro indica en estos versículos es un llamado a tomar o hacer una decisión. Fíjense que Pedro dice al iniciar el versículo 1, por lo tanto. Y para muchos de nosotros quizás estas tres palabras no significan nada, pero las cartas generalmente reflejan el por lo tanto. El por lo tanto significa para todos nosotros un llamado a la decisión. El por lo tanto divide o separa lo que Pedro ha estado hablando antes de toda la decisión que viene ahora. Él ha estado diciendo, Dios les ha dado esto a ustedes. Él quiere esto para ustedes. Si Dios es tan bueno con todos ustedes, porque murió, ¿se acuerda que hablamos del sacrificio incluso de Jesús en el capítulo 1? Entendiendo todo lo que el Señor ha hecho por ustedes, ahora deben hacer lo siguiente: abandonar toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Así que lo que el apóstol Pedro nos está llamando a hacer ahora es una resolución. Es a tomar una resolución en nuestra vida, es asumir un compromiso, una decisión con Dios, considerando todo lo que Él ha hecho por nosotros, recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros, recordando de dónde venimos, lo que Él ha hecho con nuestra vida, recordando, recuerda que hablamos la semana pasada acerca de recordar, que podemos ser agradecidos con Dios si recordamos quiénes éramos sin Él, si recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Pues ahora Él está diciendo, recordando todo eso, por lo tanto, todo lo que Él ha hecho por ustedes implica que ustedes tomen una decisión en su vida. ¿Y cuál es esa decisión? Esa decisión es abandonar todo. Y lo digo 3 veces porque la Escritura lo repite 3 veces también. Si usted se fija, la palabra todo se repite 3 veces en este versículo nada más. Él dice, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda calumnia. Le comenté que cuando algunas personas estudian la Biblia conmigo, yo estudio con ellos, me preguntan, ¿y qué debo cambiar para ser cristiano? ¿O qué me falta para poder estar bien para el bautismo? ¿O qué necesito hacer para estar bien con Dios? Pues la verdad es que uno necesita dejarlo todo, abandonarlo todo lo que va en contra de Dios. De eso se trata nuestro estilo de vida. ¿Por qué es un estilo de vida? Ser cristiano es tener un estilo de vida diferente. Primera de Pedro, segunda de Pedro, las cartas, el Evangelio entero, la Biblia completa está hablando acerca de cómo un hombre que no tiene a Dios en su vida, que tiene un estilo de vida pecaminoso, mundano, que deshonra a Dios, puede hacer el cambio para vivir un estilo de vida como el que Cristo nos enseña en las Escrituras. Y el apóstol Pedro había estado con Cristo, él conocía, había visto, había sentido, había sufrido, había sido reprendido por Jesucristo. Él conocía cómo era Jesús. Había llorado con Él. Y Él dice acá, hay que dejarlo todo. Si Dios ha sido tan bueno con nosotros, como dice el versículo 3, si usted lee el versículo 3 conmigo. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos probado lo bueno que es Dios con nuestra vida.
Si no se ha dado cuenta del sabor que tiene la bendición de Dios en su vida, es porque no la ha experimentado todavía. Porque basta con mirar nuestros matrimonios cristianos hoy en día y recordar cómo eran nuestros matrimonios sin Cristo antes de estar con Él. O basta con recordar cómo eran nuestras vidas antes de estar con el Señor. Cuán perdido andábamos, cuán desorientados andábamos, cuánto sufríamos por cosas innecesarias, cuán preocupados, cuán estresados, cuán sucios nos sentíamos, cuán inmundos nos sentíamos, cuán culpables estábamos delante de Dios, cuánto necesitábamos que nuestra conciencia pudiera estar tranquila delante del Señor. Sé de algunas personas que incluso ni siquiera podían mirar a sus esposas a los ojos, o a sus esposos, o a sus hijos, producto de toda la maldad que habían cometido con ellos. Entonces basta con recordar todo lo que éramos antes y recordar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida para simplemente tomar la decisión de cambiar. Todo se trata del cambio. Así que Pedro nos habla de la resolución. ¿Y qué es una resolución? Simplemente es una declaración del propósito de nuestra vida. El qué vamos a hacer de ahora en adelante. Es una decisión que involucra un cambio profundo en nosotros. No es solamente palabras y palabras. No es el compromiso de un día y al otro día se termina. No es decirle, mi amor, me arrepiento de todo lo que te hice y al otro día seguir haciendo lo mismo. No, la resolución implica un cambio profundo en el carácter, una decisión que usted y yo podemos tomar ahora mismo, pero para cambiar nuestra vida para siempre, no solo por unos minutos. El apóstol Pedro habla de la hipocresía. El hipócrita dice una cosa pero actúa de otra manera. El hipócrita dice, perdóname mi amor, te amo, nunca más te voy a golpear, y al otro día está golpeando al esposo nuevamente. Y él dice, hay que abandonar la hipocresía. La hipocresía es ponerse una cara que no es nuestra cara. Se utilizaba la palabra hipócrita para los actores de teatro, porque sabe usted que el actor, el que actúa, básicamente es un hipócrita. Y no quiero ofender al que actúa, no quiero decir eso. Leo, por favor, no tengo nada contra la actuación, no, lo hiciste genial, nada que ver contigo. Pero la palabra que se utilizaba para el actor de teatro era la palabra hipócrita. ¿Por qué? Porque se ponían o se vestían de alguien que no eran. Romeo y Julieta, el que actúa de Romeo, no es Romeo realmente, es un hombre que actúa de Romeo. Julieta tampoco es Julieta, es una mujer que actúa de Julieta, pero no es, se transforma de alguien que no es. Y el hipócrita se transforma de alguien que no es. El hipócrita le dice a usted que lo quiere, pero por detrás le odia. El hipócrita se sonríe con usted, pero por dentro está con los dientes apretados. El hipócrita le dice, quiero casarme contigo, pero antes necesitamos hacer la prueba del amor, porque te amo demasiado. Además es un engañoso. Y Pedro dice, abandonen toda maldad. Y toda maldad significa todo lo malo que podemos hacer. Pensamientos negativos. Si usted lee, por ejemplo, las cartas, se va a encontrar con un montón de listas de pecados donde podemos ir dándonos cuenta acerca de qué es lo malo. Todo lo malo va en contra de Dios. Los pensamientos negativos, los pensamientos envidiosos, imagínense. Todas estas cosas que habla la Escritura. Pedro nos dice que cada uno de nosotros debe decidir abandonar el estilo de vida que llevábamos antes de ser cristianos. Ahora, yo estaba pensando en esto, porque las cartas hablan mucho acerca de abandonar. Pablo también se refiere a abandonar. Revístanse del nuevo hombre, dice. Vístanse de la nueva imagen, porque son creaciones nuevas. Y empezamos a hablar y ver este concepto a lo largo del Nuevo Testamento. Pero la verdad es que Pedro está hablando con cristianos. Pedro no le está hablando a las personas que no son cristianas. Pedro le habla a usted y a mí, a gente cristiana, a gente que ha tomado la decisión de hacer un cambio en su vida, que hizo la resolución, que dijo, ya no quiero vivir más como el mundo, quiero vivir como Dios lo manda. Entonces, ¿por qué Pedro le dice a los cristianos que deben abandonar un estilo de vida que se supone ya abandonar? Si usted lee la carta a los Romanos, en Romanos capítulo 6, dice Pablo que ya hemos roto con el pecado, que el pecado no tiene dominio sobre nosotros, que en el bautismo hemos sido perdonados, crucificados, sepultados, somos nuevas creaciones.
En Corintios también dice, ustedes son nuevas criaturas en Cristo. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha venido. Entonces, ¿por qué Pedro le dice a los cristianos que deben abandonar un estilo de vida que ya se terminó? ¿Por qué? Pues precisamente porque cuando nos bautizamos, efectivamente somos restaurados delante de Dios. Y espiritualmente somos limpiados. Pero nuestras conciencias, nuestros cuerpos, nuestras mentes siguen siendo inmaduras. Y como hay inmadurez en nosotros, también seguimos viviendo en algunas situaciones pecaminosas. Porque no me va a decir acá que alguno de nosotros, aún siendo cristiano, no ha sentido envidia de otro. O no me va a decir que algún cristiano, aún siendo cristiano y bien comprometido, no ha sido un hipócrita en alguna oportunidad. O no me va a decir que ninguno de nosotros, en ninguna ocasión después del bautismo, no ha vuelto a mentir alguna vez. Porque sí lo hemos hecho. Muchos de nosotros. Y algunos hemos sido descubiertos en nuestras mentiras y en nuestros engaños. Y hemos debido ser expuestos incluso delante de toda la congregación para que podamos humillarnos frente a Dios y tengamos la oportunidad de cambiar. Somos santos, pero no somos perfectos. Y eso no es excusa para pecar. Pedro nos dice que fuimos crucificados, así como lo dice Pablo en Romanos 6. Que ya no somos muertos, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, ustedes antes estaban muertos, ahora están vivos. Antes eran manejados por Satanás, ahora son manejados por Dios. Pero ¿por qué nuestra mente aún no cambia? Pues precisamente porque aun cuando hemos muerto al pecado de manera espiritual, físicamente podemos seguir atados al pecado y no querer dejarlo. Si usted toma un tiempo para estudiar la carta a los Corintios, y en un par de jueves más vamos a retomar nuestro estudio sobre Corintios también, se va a dar cuenta cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de los cristianos en Corinto y los trata de inmaduros, de carnales. Un hermano carnal es un hermano que se ha bautizado, que ha entregado su vida a Cristo, pero sigue pensando como un pecador cualquiera. Es un cristiano débil. Romanos capítulo 14 nos habla, el capítulo 15 también nos habla acerca de cómo tratar con quien es débil en la fe. Y Pedro está enfocando, ustedes son cristianos, pero aún hay pecado en su vida. Y deben abandonarlo todo. Porque de eso se trata el estilo de vida de un cristiano. Se trata de un cambio constante, diario. No es que un día para otro vamos a ser perfectos. No es que de un día para otro nos vamos a ir al cielo, a menos que la voluntad de Dios sea esa. Que nos bauticemos justo cuando viene el Señor. Sería lindo, ¿no? Porque va a venir. No sé cuándo. Algunos dicen que saben cuándo. Yo no tengo idea, porque la Biblia dice que nadie sabe, solo Dios. Pero es importante considerar estos 3 versículos, hermanos. Porque aun cuando hemos muerto al pecado de manera espiritual, nuestro cuerpo todavía desea seguir pecando. Los discípulos que estaban con Jesús en el jardín de Getsemaní, si usted recuerda, en ese momento tan especial. Adolfo nos recordó esa escritura hace unos domingos atrás. Jesús estaba estresado porque iba a ser crucificado. Y le pidió a sus discípulos que oraran con él, pero ¿qué pasó? Se durmieron mientras Jesús estaba orando. Y él vuelve y les dice, pero ni siquiera una hora pudieron estar despiertos. Y les advierte, el espíritu quiere, pero el cuerpo no. Porque el cuerpo lucha, desea lo de este mundo. Por eso es tan importante afirmar nuestras convicciones en la palabra de Dios. Pedro entonces repite 3 veces en este versículo la idea de abandonar todo. ¿Sabe lo que significa la palabra abandonar? Significa desechar. Desechar, hacer a un lado, dejar de lado todo lo que nos estorba. El autor de la carta a los Hebreos también dice, pongan su mirada en Jesús. Desechen todo lo que les estorba. Saquen el pecado de sus vidas, porque nosotros tenemos cosas que desechar también.
Si hay envidia en nuestro corazón, eso es del mundo, no es de Dios, porque Dios no es envidioso con nosotros. Si hay engaño en nuestras vidas, no es de Dios, eso es del mundo, hay que abandonarlo. Si hay hipocresía, debemos abandonarla, debemos ser tal y como somos. A veces hay tanto temor de mostrarse como uno es, tanto miedo de decir, yo soy así, yo soy asá. Pero a veces salen personas como nuestra hermana Eni el jueves que nos dice, yo soy así, esto pasó en mi infancia, esto me ocurrió, por eso soy de esta manera, entiéndanme, compréndanme. Es tan agradable ver un corazón quebrantado realmente delante de Dios y no ocultando las cosas que Dios ya sabe. Pero tenemos tanto miedo de decir quiénes somos. Y lo peor es que le tememos a la gente. Y no hay eso. La palabra abandonar se traduce desde el griego como encarcelar, poner en la cárcel. Es decir, si usted y yo somos cristianos, necesitamos ver nuestra vida, evaluar cómo estamos viviendo nuestro cristianismo cada día. Preguntarnos o preguntarles a los que más nos conocen, ¿tú crees que yo tengo pecado en mi vida? Obviamente que sí, te van a decir, claro que tienes pecado. ¿Y cuáles son? Pues son esto y esto otro, si es que nos conocen bien. ¿Y tú crees que soy hipócrita? Sí. ¿Le han dicho hipócrita alguna vez? A mí sí. Y duele. Yo mismo me he dado cuenta que muchas veces he sido un hipócrita. Y lo he dicho incluso públicamente. He sido un hipócrita religioso. Hace años atrás me acuerdo haberlo compartido acá mismo con ustedes. Y en otras iglesias también lo he dicho. Porque a veces nos dejamos llevar tanto por las cosas del mundo, por los afanes del mundo, que nos olvidamos de considerar a Dios. Y vivimos más por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa y espera de nosotros. Y Pedro nos dice, abandonen, desechen, tiren a la basura, metan a la cárcel todo lo que no sirve delante del Señor. Y no es solo la idea de Pedro. Si usted repasa las Escrituras, por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 12, Efesios capítulo 4, versículo 25 y Santiago 1, 21 nos dicen prácticamente lo mismo. Pablo dice en Romanos, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, nuevamente, la resolución que ustedes deben hacer, por tanto, la decisión que debemos tomar en base a lo que está ocurriendo, desechemos, dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. En Efesios 4, verso 25 se nos dice, por tanto, dejando la mentira. ¿Por qué será que se habla tanto de la mentira? Pues porque somos mentirosos los seres humanos. No nos gusta decir la verdad, no nos acostumbramos a decir la verdad. Es más, nos enseñan nuestros propios padres a decir mentiras. No le diga que estoy, dígale que no estoy, dígale que salí, dígale que ahora no. ¿Y qué le enseñamos a los muchachos? Pues a mentir. Así que se crían en una familia mentirosa. Y uno puede decir, pues yo no soy mentiroso. Nunca en mi vida he mentido. Pues la Biblia dice que si uno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Así que se ha mentido. Hemos engañado a montones de personas. Por eso es que nos dice la Escritura, dejen, abandonen la mentira. La mentira construye relaciones engañosas. La mentira construye sobre la arena, no sobre la roca. Porque en algún momento se descubre todo lo que usted ha dicho. Y cuando se descubre todo lo que ha dicho, que no es cierto, todo se acabó. Usted no puede construir una relación sentimental en base a la mentira. No puede, porque en algún momento va a ser descubierto. Por eso hay que dejar toda la mentira. Hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Hablando a los cristianos de nuevo. Abandonen la mentira, no se mientan entre ustedes, dice. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. En Santiago capítulo 1, verso 21. Así que quiten de su vida
Quiten de su vida, despójenlo, sáquenlo, abandónenlo, tírenlo. Todo lo malo y lo sucio. Y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder para salvar su alma. La palabra tiene el poder para salvar nuestra alma. Pedro habla del mismo concepto. Para que crezcan en su salvación, el versículo habla de eso. Entonces la resolución implica tomar la decisión de vivir bajo unas convicciones diferentes a las que teníamos antes. No podemos ser cristianos maduros si no decidimos serlo. Y lo repito. No podemos ser cristianos maduros si no decidimos serlo. No depende de otros nuestra madurez. Es una decisión personal. Es decisión suya y mía alimentarnos de la palabra de Dios. Es decisión suya y mía crecer o no crecer en nuestra vida cristiana. Ser más como Jesús o no ser más como Jesús es nuestra decisión. Dios nos ha dado la gran ventaja de poder decidir ser o no ser como Él y aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. La verdad es que es nuestra decisión. Otra persona no puede quitarse nuestros pecados de encima. Sería absurdo que Raúl viniera y me dijera: no te preocupes, hermano, yo me quito tus pecados de encima. ¿Cómo se va a quitar mis pecados él si son míos? No te preocupes, hermano, vive tu vida tranquilo, escucha los sermones que yo voy a arrepentirme por ti. Y él se arrodilla y dice: Señor, me arrepiento por Cristian, perdónalo. ¿Cómo es posible un arrepentimiento de otro? No se puede. Yo no me puedo arrepentir por él, no se puede arrepentir por mí, no podemos perdonar uno a otro, si es que hemos pecado el uno contra el otro. Pero es algo personal. Así que una vez que abandonamos, desechamos todo lo que nos llenaba el corazón, pues necesitamos llenarlo con algo nuevo. Y ahí viene la palabra de Dios. Ahora déjeme decirle una cosa. La palabra de Dios es el superalimento espiritual. La palabra de Dios es el superalimento espiritual. Hoy día está de moda el superalimento, ¿no? Usted pone superalimento en Google, por ejemplo, y aparece un montón de referencias a diferentes productos que son superalimentos. El noni, la sábila, la papaya y un montón de otras cosas. Y la semilla de esto y la semilla del otro, y usted seca esto y la miel con esto y bla, 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 bla. Llenos de superalimentos. Y si va al mercado se encuentra con unos, ¿cómo se llama? Envases de este tamaño con superalimentos. Consuma este superalimento y va a quedar como Andrés Roca, le dicen. En un momento sus músculos se van a inflar y va a tener el cuerpo de Hulk. Y nos falta el que cree, ¿no? Hablaba con un amigo el otro día que me contaba que empezó a consumir uno de estos superalimentos para desarrollarlo, para hacer ejercicio. Y dice que lo tomó, pues todo bien, al ratito todo bien, pero al ratito del ratito empezó a sentir que el corazón como que se la quitaba, ¿no? Porque era un superalimento lleno de cafeína. Y tenía tanta cafeína que no se dio cuenta que la cafeína pues era para poder depositarla en el ejercicio. Si hubiera estado haciendo ejercicio todo el día, probablemente el superalimento le habría ayudado. Pero no lo hizo todo el día, hizo un tiempo de ejercicio y después no sabía qué le pasaba y su corazón casi se salía producto de un superalimento. Ahora, este superalimento del que habla la palabra, del que habla Pedro, no es un alimento que empacha. No es un alimento que hace que nuestra presión arterial suba, aunque cuando nos descubre en pecado sí lo hace, porque tiene el poder de exponer todo lo negativo y lo malo que hay en nosotros. Y algunos de nosotros nos hemos visto expuestos a la palabra, hemos escuchado la palabra y hemos empezado a temblar, porque Dios está hablando a nuestro corazón. El superalimento lleno de vitaminas, nutrientes y todo lo que necesitamos para crecer, madurar y permanecer en Cristo simplemente es la palabra de Dios. Entonces Pedro está tan enfocado en decirnos esto. Pedro en un par de versículos nos dice: deseen con ansias la leche pura de la palabra
como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Crecerán. ¿Por qué algunos de nosotros no crecemos y continuamos en los mismos ciclos destructivos de nuestra vida? ¿Por qué algunos de nosotros terminamos abandonando la fe, abandonando la iglesia, poniéndonos mal con otros hermanos? Porque simplemente no leemos, no conocemos a Dios. No dedicamos tiempo para consumir el superalimento. Dedicamos más tiempo en consumir el alimento del mundo y seguimos llenando nuestros corazones, nuestras almas de envidias, de engaños, de orgullo, de pecado, de inmoralidad sexual, de impurezas. Pero no lo dejamos de lado para poder someter nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser a lo que dice aquí. Un par de versículos. Se nos entrega las respuestas a cómo desarrollar la mejor musculatura espiritual. Pablo le dice a Timoteo: desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado o perfecto, como dice la versión Reina Valera, para toda buena obra. No menospreciemos la palabra, hermanos. A veces la menospreciamos. No pasamos tiempo en ella. Pensamos que somos buenos cristianos porque hacemos buenas cosas. Y un buen cristiano no es simplemente el que hace buenas cosas, sino que es el que conoce a Jesucristo. El que vive como Jesucristo. Y la palabra es la única que tiene ahora la autoridad para mostrarnos cómo es Jesucristo. No, es que yo todos los domingos escucho un sermón. Yo he escuchado algunas veces, eso es súper espiritual. Soy súper espiritual. Escucho la radio tanto, no voy a empezar a hacer publicidad yo, ¿ok? Escucho la radio tanto, el pastor tanto que predica esto. Pucha, me ha ayudado tanto. ¿Y cuánto has leído la Biblia? No, pero es que él predica para que lo va a leer yo, pues. O sea, eres un perezoso espiritual. Eres un perezoso espiritual. No puedes leer por ti mismo la Biblia. Espera que otro te diga lo que tienes que hacer. Entonces eres un niño, un bebé que no tiene capacidad de crecer. Es que predica tan bonito. Sí, pero no importa cómo predica. Lo importante es nuestra propia decisión en base a las Escrituras. Y Pablo le dice a Timoteo: tú conoces las Escrituras desde niño, pues. Su abuela y su mamá se habían encargado de enseñarle a él la Escritura. Y tú sabes que por medio de ella puedes encontrar la salvación en Cristo. Y Pedro dice: por medio de ella creceremos en la salvación. Y Pablo le dice: la Escritura que ya conoces está inspirada por Dios. ¿Cierto? Hermanos, yo sé que a veces hablamos tanto de que hay que estudiar la Biblia y a veces a uno le dice, y a veces uno se cansa y dice: otra vez está hablando lo mismo. Otra vez hay que hablar de la palabra y la palabra. Ya sé que es la palabra de Dios. ¿Ya por qué no predica otra cosa? Pero la Escritura dice que está inspirada por Dios. Cuando abrimos la Biblia estamos leyendo el pensamiento de Dios. Y si usted ama a Dios, pues ¿cómo no va a querer escuchar a su Padre? ¿Cómo no escuchar al que nos dio todo? ¿Y cómo no obedecer? Porque escuchar implica obedecer. Una palabra que es pura. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice que la leche es pura. La palabra griega para traducir pura significa literalmente algo que no es engañoso, que no está adulterado. Probablemente en este tiempo, cuando Pedro está escribiendo, la leche no era pura, pues no. Le ponían agua para poder aumentar más y así poder vender un poco más de leche con agua. En vez de vender 1 litro, hacían 2 litros de leche y adulteraban lo que era puro. Pero la palabra de Dios es pura, es perfecta, no es engañosa, no está adulterada, no está diluida.
El deshonesto en ese tiempo tal vez agregaba el agua. Pero Dios no le agrega nada a su leche. Nos da la leche tal y como es. Y nos va entrando a medida que vamos creciendo de diferente manera también. La palabra también es racional. Es racional. La traducción literal del versículo 2 desde el griego nos dice que debemos anhelar la leche pura y espiritual. Y la palabra espiritual significa racional. Desde el griego, lógico. Lo lógico es racional, no es algo sentimental ni emocional. La lógica es racional, se utiliza la mente para considerar. Y la palabra es lógica, viene del logos. La palabra logos se traduce como palabra. Así que anhelar la palabra no es una locura, no es algo de gente loca. Es algo de personas que realmente quieren conocer a Dios. Anhelar la palabra es algo que involucra nuestra decisión. Si usted y yo no deseamos la palabra es porque no hemos tomado la decisión de desearla. Es simple. No hemos decidido ser cristianos de verdad. Más bien estamos decidiendo ser cristianos light, cristianos que viven la vida como todo el resto del mundo. Cristianos que se ponen un título de cristianos porque asisten a una iglesia que se dice cristiana, pero no viven realmente como cristianos. Esos se llaman apóstatas, se llaman hipócritas, se llaman mentirosos. Y nosotros no queremos ser de esos. Y si usted está acá y si le invitaron acá, pues le invitaron porque nosotros no queremos que usted sea un hipócrita, un mentiroso. Queremos que usted sea un cristiano. Que usted viva realmente la palabra de Dios. Cada día de su vida, cada año que tenga. La palabra también es nutritiva. Es nutritiva porque tiene alimento para nuestra alma. Pedro usa la idea de la leche materna para hablarnos acerca de cómo esa leche materna ayuda a crecer. Mi mamá lastimosamente no tuvo leche para darme cuando yo era pequeño. Por eso soy delgado. Y era más delgado todavía. Otros son delgados porque simplemente son delgados por contextura, pero yo fui así. Mis huesos no están bien desarrollados porque me faltó esa leche materna que mi mamá podría haberme dado. Entonces tengo artrosis. Todos estos meses, este mes he andado con dolor de hueso y de cuerpo. Los brazos dormidos, Adolfo poniéndome magnetos por todo el cuerpo. Inyecciones y tabletas y cosas para ayudarme. Pero tengo problemas en los huesos producto de la descalcificación. No recibí la leche. Así que si un día me ve chueco, así torcido, probablemente no es por pecado. Es por la artrosis. Ojalá que me toquen muchos años todavía para andar bien parado. Pero la palabra es nutritiva, así que Pedro usa esta palabra. La leche les ayuda a crecer. Pablo en Corintios dice que hay gente que solamente puede tomar leche, que no puede comer carne, pero la idea de Pedro es que la leche, que es la palabra, nos ayuda a crecer en cada momento de nuestra vida. Desde que somos bebés hasta que somos adultos necesitamos consumir la leche, que es la palabra de Dios, porque es la única que tiene todo lo que realmente requerimos para enfrentar la vida cristiana versus el mundo. Recuerde cuando Jesucristo fue al desierto a ser tentado, cuando el Espíritu Santo lo movió a ser probado al desierto. ¿Cómo se defendió? Cuando vino el hambre y cuando Satanás se le presentó. ¿Recuerda lo que hizo? Agarró el celular y llamó al anciano de la iglesia. Mira, tengo problemas, me está tentando Satanás y no sé qué hacer. No fue lo que hizo, pues, ¿no? Contrarrestó a Satanás con la palabra. Sabía defenderse. Y aquí hay cristianos que no saben defenderse porque son perezosos en su estudio de la Biblia y continúan haciendo las mismas cosas de antes porque no han abandonado la impureza del mundo, la mentalidad del mundo. Siguen viviendo como carnales. Y la voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos. Y eso se hace estudiando la Biblia. Por último, Pedro nos dice que esta resolución es la consecuencia de conocer la voluntad de Dios.
Él dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Pues todos nosotros sabemos lo bueno que es el Señor. No podemos ser mal agradecidos con alguien que nos ha dado todo lo que necesitamos y cuando lo necesitamos. Uno no puede ser mal agradecido. Como esos 9 leprosos que fueron sanados por Jesús y se arrancaron y uno nada más vino. No podemos ser mal agradecidos con el que ha dado la vida por nosotros, la sangre por nosotros, con el que murió, resucitó, con el que nos defiende. No podemos ser mal agradecidos con alguien que siempre ha estado para apoyarnos, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Con el que ha animado nuestra vida, con el que nos desafía a crecer, con el que nos corrige, nos educa, nos dice, nos da consejos para ser mejores personas. No podemos ser mal agradecidos con quien nos ha dado una segunda oportunidad, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, e incluso muchas más veces. Porque así es Dios. Todo lo contrario, el reconocer todo lo que el Señor nos ha dado y sin esperar nada a cambio de nosotros. Nuestra respuesta natural y no obligada es querer estar con Él. Si usted y yo no queremos estar con el Señor, entonces queremos estar con el diablo. Si no queremos cambiar nuestra vida, entonces queremos seguir viviendo en pecado. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Él no quiere cristianos mediocres y perdidos. Él quiere excelencia. Quiere cristianos felices, radiantes, que enfrentan las situaciones de día a día, pero se acuerdan. Uno murió por mí, por ende yo estoy obligado con Él. Así que, hermanos, para concluir, nuestra resolución como cristianos debe ser desear con ansias la leche pura de la palabra de Dios. Desear con ansias, así como los bebés. Y por eso Él usa el ejemplo de los bebés. Porque cuando hay un bebé y un bebé tiene hambre, lo único que quiere es ir a consumir. Se acercan y quieren, y quieren, y quieren, y quieren, y no paran de llorar hasta que les da el alimento. Nuestra resolución debe ser desear con ansia la leche pura de la palabra de Dios. Pero resulta que esta resolución tiene 3 ingredientes. Abandonar todo lo que éramos antes. Abandonar todo lo que éramos antes. Desear llenar nuestras almas con su palabra y no con la basura del mundo. Y reconocer lo bueno que es Dios con nosotros. Que tenga una buena tarde.